Queridas audiencias, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes en Cuatro Vientos, la plataforma 4B TV Diálogos. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de todos nosotros, porque gracias a sus apoyos, a su respaldo al proyecto, con sus donativos, pues nos están haciendo cada vez menos dependientes de las trivialidades del dinero. Bueno, por lo menos podemos pagar los servicios y continuar con Cuatro Vientos, pagar internet. Bueno, pues queremos amigos, Marta Elvia García, muchas gracias, licenciada en Derecho, muy amable también, activista social integrante de este colectivo que ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional, Plebiscito BC por el agua, una gran activista, amiga de Cuatro Vientos. Queremos agradecerte mucho que nos obsequies tu amistad, mi estimada Marta. Y bueno, te voy a dejar aquí con Olga Alicia, tu amiga también, para que termine de hacer la presentación, Marta. Bienvenida, un abrazo. Sí. Amigas, amigos de Cuatro Vientos, pues como todos los viernes tenemos las reflexiones, las opiniones, las aportaciones que nos da de información y de análisis la maestra y abogada Marta Elvia García. Ella ha sido vocera del colectivo Plebiscito, esta organización en defensa del agua. Y aún antes de que se formara esta organización, ya estaba participando en lo que fue la gestación y el inicio, pues, de un movimiento muy fuerte, muy poderoso en Baja California. Hace 4 años, en 2017, estaba Baja California efervescente, llamando la atención de todo el país. Se convirtió, de hecho, y en especial la capital del estado, Mexicali, en el epicentro de un movimiento nacional en contra del gasolinazo, el último gasolinazo que nos asestó Enrique Peña Nieto desde la presidencia de la República. Y se ha levantado un movimiento de tal magnitud en todo el país que creo que fue fundamental, un elemento más para que en el 2018 pues se le diera una patada en el trasero literalmente al PRI y poner al PAN y triunfara la candidatura de López Obrador. Pero en Mexicali en especial, este movimiento fue, sin exageraciones, un movimiento de masas. Miles y miles de bajacalifornianos, de cachanillas, se dieron cita en lo que conocemos como la Plaza de los 13 Poderes, y un día sí y otro también la abarrotaban, la tomaron las calles, tomaron la plaza, y la lucha fue no solo contra el gasolinazo, sino en defensa del agua. Y fue tan grande este movimiento que cimbró los edificios del Poder Ejecutivo a grado tal que el propio gobernador panista Francisco Vega se vio obligado a retirar una iniciativa, bueno, ya no era una iniciativa, ya era una ley aprobada. Había dado instrucciones a su Congreso para que se aprobara la ley estatal del agua y tuvo que dar marcha atrás. Presionado por este movimiento, pidió luego también a los diputados que, obedientes, así como lo aprobaron, la derogaron, la ley estatal del agua. Sin embargo, la lucha continuó porque esto de dar marcha atrás en la ley estatal del agua fue, valga la comparación, como el caso de la lagartija que se corta la cola para salvar el pellejo y salir con vida, y dejar ahí distraído el movimiento con la cola de la lagartija, ¿verdad? Pero no, la gente no se distrajo y escaló la lucha porque sabía que lo que tenía que demandar de manera inmediata era la no instalación de la empresa Constellation Brands, la planta cervecera, y por supuesto continuar en la defensa del agua a tal punto en que todavía sigue siendo una de las banderas más importantes que aglutinó a miles de bajacalifornianos en este movimiento de resistencia civil. A 4 años de esta lucha, de esta sorpresa que nos dio el pueblo de Baja California y en especial los cachanillas, le hemos pedido a Marta Elvia García que nos ayude con su análisis a hacer una remembranza, ¿verdad?, de todo lo que sucedió
y un análisis también. ¿Qué logró este movimiento? ¿Cuáles son sus más grandes triunfos? Porque es un movimiento que de los pocos que suceden en el país ha logrado salir triunfante en muchos de sus aspectos. ¿A qué se deben estos factores de triunfo? Y también que nos ayude a comprender el momento actual, qué está sucediendo con las resistencias civiles de Baja California y por supuesto esta vertiente nueva que tiene, no el movimiento en sí, pero sí varios de sus activistas más connotados que han buscado pues lograr un puesto de elección, un cargo de elección popular y su opinión al respecto. Entonces es un panorama amplio, Marta Elvia, pero eres de quienes conoce este movimiento desde sus orígenes hasta el momento actual y por eso recurrimos a ti para que nos hagas este análisis. Si quieres empezamos por el principio. ¿Qué estaba sucediendo hace 4 años y por qué se convirtió Mexicali en este epicentro? ¿Qué factores influyeron para que Mexicali se levantara, el pueblo de Mexicali como se levantó en esta lucha? Adelante y bienvenida a Cuatro Vientos, Martita. Muchas gracias, muy buenos días, Olga Alicia, Javier, y muy buenos días a todo el público de Cuatro Vientos. Bueno, es un tema muy interesante. Voy a intentar, ¿verdad?, hacer este análisis que planteas, Olguita. En primer lugar, quisiera comenzar por dirigirles un saludo muy fraternal a todas las resistencias, a todos los colectivos. Es una gran oportunidad para saludarlos muy fraternalmente, enviarles un abrazo a todos los compañeros, desearles mucha salud y que pronto volvamos a la lucha de manera normal, dijéramos, ¿no? Es difícil un análisis después de un año de encierro, ¿no? De toda la sociedad prácticamente, de estarnos comunicando de esta manera, inclusive de luchar de esta manera por la vía virtual. ¿Cuántas veces hemos deseado poder realizar una rueda de prensa, poder volver a tener una reunión amplia, con algunas situaciones que se han presentado difíciles en el aspecto político durante este tiempo, pero pues no ha sido posible? Entonces, espero no estar viciado de subjetividad lo que voy a plantear. Me preguntas tú de cómo estamos o qué ha pasado después de 4 años o cuáles fueron las razones, aspectos elementos, entiendo yo, que provocaron, ¿verdad?, esta explosión, ¿no?, de alguna manera, de reclamos, de molestia, de protestas, de rechazo del pueblo de Baja California y particularmente en Mexicali. Bueno, aplicando el análisis, tratando de ser dialécticos en este análisis, empezaré por decir que nada ocurre de manera casual, mucho menos este tipo de eventos, ¿no? Fue el salto simplemente de calidad, el cambio súbito que tenía que darse en algún momento, provocado por la suma de cambios cuantitativos. Nosotros y otros colectivos habían trabajado. Yo te voy a explicar que, por ejemplo, les voy a comentar brevemente que, por ejemplo, en toda lo que había sido la imposición de las privatizaciones y particularmente de la privatización de la industria eléctrica, luego la del petróleo y la de la educación, lo que más nos había dolido de todas las privatizaciones y todo el desastre que el modelo neoliberal venía provocando, ya no digamos de la inseguridad, los gasolinazos. Nosotros, este colectivo, venía trabajando en la calle, venía protestando en la calle. Habíamos, por ejemplo, para el caso de la privatización de los energéticos, habíamos estado levantando firmas ya
en la calle, tanto en la zona urbana como en el valle, firmas para aquella consulta a la que había llamado Morena, ¿no? Para el tema del petróleo, ¿no? Que el propio López Obrador, como dirigente, había convocado. Nosotros enviamos a un compañero, 2 compañeros que fueron de manera personal a entregar las firmas que habíamos levantado en la calle. En aquel tiempo fueron alrededor de 4,000 firmas, pero las fueron a dejar de manera personal. Recuerdo que se las entregaron, iban así a ciegas, ¿no? Se las entregaron a esta señora Laida Sansores, que en ese entonces era, bueno, era diputada, senadora, no lo recuerdo ahorita. Diputada, hoy candidata a gobernadora. Ahorita sí, ajá, sí. Bueno, en ese entonces estoy hablando de los años previos a, bueno, cuando el 2014, ¿no? La lucha contra las privatizaciones, concretamente de los energéticos. Entonces, también habíamos estado en la calle, no solo levantando firmas, sino protestando por los gasolinazos, mes tras mes, y nosotros estábamos todos los sábados en la calle protestando contra los gasolinazos, contra estas alzas, estos incrementos, y abrimos una página en internet y estábamos ahí dando siempre lo que llamamos mítines relámpagos y entrega de propaganda, volanteo. Entonces fueron años de estar en la calle, de estar siempre denunciando, protestando, explicando, ¿no? De qué se trataba todas estas reformas. Y fuimos muy constantes. La propaganda nuestra de constante volanteo no paraba. Creo que de alguna manera esto estaba contribuyendo a que se tomara conciencia, a que el ambiente político se mantuviese en efervescencia desde abajo, desde la población misma. Y bueno, así como nosotros, algunos otros colectivos hicieron su tarea. Me parece que entonces llamado que se hizo por la internet y también en volanteo, utilizando las redes, pues fue exitoso porque había un ambiente fértil, ¿no? Ya había una situación de hartazgo, de mucho enojo con el gobierno tanto estatal aquí en Baja California, el gobierno panista, el municipal y estatal, como no se diga con el gobierno federal que veníamos padeciendo desde décadas atrás, ¿verdad? Sí. Entonces, esta situación que se dio en el enero del 2017 fue como un punto de partida, lo cual no quiere decir que solo a partir de ese momento comenzó la gente a movilizarse, ni comenzó la molestia, ¿no? Nada sucede así milagrosamente, mucho menos en la lucha social. Pero sí lo tomamos como un referente, ese momento del cambio, del salto cualitativo de la protesta social, y que ahí nace una verdadera lucha de masas, como bien lo dices, Olita. Y allí fueron 2 cosas fundamentales, 2 banderas fundamentales. La protesta contra los gasolinazos, contra el alza de los energéticos que encarecía la vida en todo sentido, porque venía un gasolinazo y venía la carestía, ¿no? Terrible, y los sueldos estancados, ¿no? Ya era una situación insoportable. Y luego el otro aspecto fue el de echar abajo esta reforma o esta nueva ley estatal en materia de agua, ley estatal del agua, que había sido también muy combatida desde que se supo de esta maniobra del PAN en el Congreso del Estado, una ley que privatizaba el agua, y fue
como bien tú le dices, duró muy poco, es la ley más efímera que hemos tenido en nuestra legislación estatal y nacional, yo creo, duró un mes. Se aprobó en diciembre y en enero pues tuvieron que ellos mismos, el propio Kiko Vega, enviar una iniciativa para abrogar esta reforma, esta ley, echarla abajo. Y fue una gran victoria de este movimiento, pero esas fueron las dos principales banderas. Todavía no estaba presente como tal el tema de la Constellation Brands, porque lo habían mantenido oculto, habían trabajado de manera muy agazapada el gobierno estatal, municipal y federal en este asunto. Sí. Cuando descubrimos que, bueno, sí, se había logrado echar abajo esta reforma privatizadora del agua en el Estado, pero que de nada, no valía de mucho, porque por la vía del contratismo se podían desquitar, o sea, dar concesiones o permisos, permisos municipales, estatales y concesiones de agua a estas industrias devoradoras del agua en nuestro estado y concretamente en Mexicali, una zona árida, donde era impensable, ¿no? Un tipo de industria como esta. Todas las industrias, ¿verdad?, requieren de ingentes cantidades de volúmenes de agua, pero hay unas mucho más que otras, ¿no? Por ejemplo, la industria minera y la industria consultiva que se llama, la de las bebidas en general, la que produce bebidas y de los alimentos, etcétera. Entonces era impensable esto, entonces molesto. Ya había un ambiente efervescente y nos enteramos de que está este proyecto de esta entrega de agua, una transnacional para que la haga cerveza y de cantidades colosales. Bueno, entonces empieza ya un movimiento concretamente contra el proyecto depredador de la Constellation Brands, pero digamos que 1 o 2 meses después, ¿no? Y ya es concretamente la lucha por echar abajo, por denunciar, por formar conciencia de ese proyecto, del daño que ocasionaba y por echarlo abajo. Y eso ya fue creciendo también, pero así como fue creciendo y tuvo un momento cúspide, como suele ocurrir con estos movimientos, también luego fue apagándose, porque fue muy reprimido. Recordarán ustedes, fue un movimiento muy reprimido. Lo reprimían por la vía policíaca y por la vía judicial. Hubo compañeros que fueron consignados por liderar este movimiento. Entonces, fue, dijéramos, judicializado el asunto y lo atacaron por todas las vías. Fue motivo de una también propaganda gubernamental de desprestigio a los dirigentes del movimiento, a la causa misma. Sí, el gran capital pues se defendió con todo el poder que tiene dentro y fuera del gobierno, con todo su poder económico y toda la influencia y dominio que tiene dentro del gobierno, sobre todo con un partido que precisamente representa sus intereses, como el Partido de Acción Nacional y el Partido del PRI en su momento también, que pues, es bien llamado el prianismo, ¿no?, que nos gobernaba. Entonces, fue muy combativo con todo el poder de político, con todo el poder del gobierno, fue muy combativo el movimiento y entró en una situación de que se fue apagando. Y nosotros, obviamente, teníamos previsto que podría suceder así, porque pues ya no en vano tenemos muchos años en la lucha social, en la lucha política y teníamos que tener una alternativa, una opción. Veníamos viendo cómo tener otro instrumento de lucha para llegar a la victoria, porque no es que no se estuvieran viendo las dos vertientes de la lucha en la calle, la protesta social y la lucha por la vía jurídica. Sí estaban caminando ya, porque ya se habían promovido algunos amparos, inclusive, sobre todo por parte de los agricultores, de los campesinos, se había logrado
echar abajo porque se descubrió la corrupción que primaba en ese tema del acueducto, ¿lo recordaron ustedes? Terrible, ¿no? Que le llevaba agua directamente a la empresa. Entonces, eso se tuvo que, dijéramos, a costa del presupuesto del Estado. Le estábamos construyendo con dinero del pueblo ese acueducto a la Constellation Brands. Fue algo muy escandaloso. No obstante que lo había negado el gobernador, y con un amparo esto se detuvo, se ganó, fue una victoria jurídica muy importante, pero no bastaba, ¿no? O sea, no se lograba parar el proyecto de la Constellation Brands, y la lucha en la calle, sobre todo, había sido muy golpeada. Entonces nosotros, que ya veníamos de meses atrás pensando en la posibilidad de solicitar un plebiscito, ya habíamos logrado reunir con el apoyo de algunos compañeros, también como tuvimos que prepararnos anticipadamente para conseguir los documentos, sobre todo esa autorización administrativa donde constaba el hecho de que el gobierno del estado estaba autorizando la construcción de esta planta. Ya que tuvimos todo esto, bueno, presentamos el 11 de octubre del 2018 la solicitud de manera formal ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California. Y ahí empezó esta otra etapa, sin menosprecio de que otros compañeros seguían de alguna manera teniendo todavía algunas salidas a la calle, algunas protestas en la calle, que si bien ya habían disminuido el número, seguían manteniendo la llama, dijéramos, viva de la inconformidad latente allí en la calle. Eso no, le daba a nuestra tarea de la colecta de firmas, le daba aliento, le daba apoyo, y a la vez nosotros en nuestra lucha que estábamos dando, dijéramos, un tanto menos aparatosa, porque así empezó, fue de menos a más, pero sí era una lucha muy eficiente, porque nosotros lo comparábamos, a ver, como decirlo de este modo, amigos, se los planteaba a los compañeros, ya tenemos que llenar cientos o miles de botellas, ¿no? de agua. Entonces ya aventamos los chorros fuertes, ¿no? Para que se llenaran las botellas, un enorme chorrazo fuerte de presión de agua. ¿Y qué pasó? Unas cuantas se llenaron, pero la mayoría se cayeron. Ahora vamos a intentarlo agarrando botella por botella e irla llenando, pero sin parar, trabajando intensamente, duro, con la mayor rapidez que podamos. Es decir, eso hicimos. Entonces empezamos a trabajar en la calle con otra forma de trabajar, ¿no? Y compañeros que seguían allá en la calle, porque como repito, eso se bajó de intensidad, pero no se desapareció. Cada 15 días o de tiempo en tiempo seguía habiendo movilizaciones y represión, y la represión consecuente, ¿no? Esto fue creciendo, ya eso es muy conocido. Eso fue creciendo, pero fue un trabajo que sale, porque así es la lucha social, ¿no? Cuando hay un problema que logra interesar y permear en la preocupación de la población, y hay personas, grupos sociales que no se rinden, que tienen tenacidad y están ahí, dale y dale, se
hay aportación de muchas ideas, hay una gran mezcla, se compaginan, se mezclan de todas las experiencias que tengan los dirigentes y de toda el empeño, la entrega, y va resultando que un sujeto colectivo, ¿me explico? No es un líder, no es una persona. El sujeto de la lucha es la colectividad misma. Hay un cerebro colectivo. Y entonces, lo que no se le ocurre a una persona, a un grupo, le surge al otro, y ahí se va enriqueciendo el trabajo. Así lo explicamos nosotros. Y algunos que, por ejemplo, dentro de las resistencias no aceptaban la idea del colectivo plebiscito, no aceptaban el plebiscito porque no le tenían confianza a esta vía, ¿no? Dijéramos, de buena fe no lo aceptaban, ¿no? No estaban convencidos de que eso podría prosperar, no le entraron, no nos apoyaron, pero después fueron dándose cuenta que aquello subía de tono, que se le estaba dando suficiente propaganda porque ya era imposible no verlo, y entonces ya en la recta final se puede decir que también lo apoyaron. Y bueno, ¿qué pasó? Ya sabemos lo que pasó. No sé si aquí me quede en este punto y espero tu segunda pregunta o pasamos al siguiente capítulo, dijéramos, porque podemos dejarlo esto en que a pesar de la intensidad que cobró la lucha por el plebiscito y en el que finalmente pudieron converger algunas otras resistencias que inicialmente no les convencía esta vía y que finalmente la apoyaron, a pesar de la fuerza que cobraba la autoridad electoral, nos negó, eso debe quedar claro, negó el plebiscito, ¿no? Lo negó la autoridad electoral político-administrativa, como es el INE, el IE, y lo negó también la autoridad jurisdiccional, pero aquí hay que hacer una diferenciación. La autoridad electoral jurisdiccional, es decir, aquí la que resuelve, dijéramos, en materia electoral local, ¿no? Nos dio la razón. Sí, le ordenó al IE que revisara bien su acuerdo y que calificara de nuevo la trascendencia porque no lo había hecho bien. Es decir, nos dio la razón en nuestro recurso de impugnación, ¿no? Aquí, la Autoridad Jurisdiccional de Justicia Electoral de Baja California, el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, que así se llama. Pero fue la Autoridad Jurisdiccional Federal, la Sala Regional de Guadalajara y luego la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que le dio la razón al Consejo General del IE y por lo tanto le dio la razón a la Constellation Brands, favoreció los intereses de la Constellation Brands y nos negaron el plebiscito. Luego después, ahorita no viene al caso ver los motivos, que fueron realmente muy, muy, muy lamentables y muy pobres en materia jurídica también. Bueno, ahí estábamos, aquí nos podemos quedar si quieren, para que pasemos a la siguiente pregunta, porque en realidad la lucha la ganamos. Sí, después. Me parece, mira, ha sido muy interesante escucharte en este recuento de esta parte de la historia del pueblo de Baja California, porque mencionas varias cosas que vale la pena fijar la mirada en ellos. La primera es la falta de transparencia, la manera en que el gobierno
se estuvo manejando para sacar adelante proyectos en los cuales ponía los recursos y la disposición del Estado, comprometía las finanzas del Estado para que algunos grupos empresariales hicieran grandes negocios. Y se manejó con muchísima cautela en algo que iba más allá de lo que aparecía a simple vista como la construcción de un acueducto para el cual estaban pidiendo que el Congreso aprobara en el presupuesto de egresos varias obras, ¿no? 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Y lo hicieron en una sesión nocturna, casi de espaldas, prácticamente escondidos de la ciudadanía. Los diputados sesionan y, salvo honrosa excepción, en general levantan la mano y le aprueban a Kiko Vega su plan sin saber ni siquiera ellos mismos todo el fondo que había en ese proyecto. No se trataba, como tú bien dices, nada más de la Ley Estatal del Agua, sino ya de una serie de obras protegidas con esta figura ominosa que se llama asociaciones públicas privadas, que lo que hace en el caso de Baja California, como en otros lugares del país, pues es poner a disposición de negocios, ¿verdad?, privados, recursos públicos y obra pública. Y en este caso, y Javier tiene los datos muy completos al respecto, tras la construcción del acueducto, se ocultaba todo un complejo de negocios que se llamaron Proyecto Waterway. Sí, el proyecto de la puerta. Sí. Tú lo recordarás, que surge, sí. se mantuvo totalmente a escondidas, sigue estando a escondidas ese megaproyecto, en el que pareciera ser que Constellation Brands era la planta ancla de un proyecto que le significó a esta compañía adquirir, a través de una de sus más de 100 filiales en el mundo, adquirir una que se dedica exclusivamente a comprar bienes inmuebles en diversas partes donde la empresa transnacional va a hacer negocios, ¿sí? Se sentó con el gobernador entonces, Francisco Kiko Vega, a buscar un terreno. Prácticamente se le entregó a precio de regalo. 11 pesos el metro cuadrado. ¿Cuánto, Así es. Marta? 11 pesos. 11 pesos. Más cara una lechuga, decíamos nosotros. Así es, y efectivamente, y entonces pues se hizo de este gran predio que tiene actualmente en lo que corresponde a la zona del Chopopo, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, para no recuperar, el Choropo, para no hacerlo demasiado grande, simple y sencillamente, pues ahí en se hablaba también no nada más del tema de la construcción de esta obra para la elaboración de la cerveza, también se estaba hablando de alimentos. Y bueno, ya no conocimos más porque pues el proyecto de Constellation Brands, como todo el mundo ahora lo sabe, está por disposición presidencial, pues está totalmente ya detenido, ¿no? Todo un proyecto turístico, cancelado. ¿No? Entonces, sí, habrá que ver qué planes tiene la empresa para ese megaproyecto y para ese predio. Habrá que ver si es que lo van a revender, si lo van a vender. Habrá que ver cuál es el precio por metro cuadrado que 350 hectáreas. Mucho dinero, ¿no? Porque si pagaron 11 metros, a 11 pesos el metro cuadrado, yo no sé cómo estará el valor catastral en esa zona, y el valor residencial, que son dos cosas diferentes, ¿no? El valor mucha corrupción ahí, porque gran parte de ese terreno era del Estado, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, que se lo vendieron a precio de regalo. O sea, en algún momento tuvimos incorporar. No lo recuerdo de momento, pero tuvimos el dato y me parece que decíamos que lo vendió 5 veces más barato, se lo entregó a 5 veces más barato que el valor catastral que tenía ese terreno. Y el Congreso desincorporó esos terrenos en 5 minutos, así también en sesiones así, en paquete, varios lotes, varios predios desincorporados, así al mayoreo.
Marta, en ese tiempo nosotros nos enteramos en una entrevista con una legisladora que nos pasó la información, sin hacer las declaraciones, pero nos pasó la información fundamental. Nos enteramos que la construcción de ese acueducto llevaría volúmenes de agua muy superiores a los que la propia empresa requería o había dicho que requeriría para producir cerveza. Y cuando le preguntamos a esta legisladora por qué le entregaban tanta agua, decía, es que esa agua en los hechos se va a privatizar, va a llegar a la empresa Constellation Brands y luego la empresa la va a estar, fíjate, directamente entregando a los demás proyectos que conforman todo este complejo industrial de Proyecto Puerta. Así se llamaba en inglés Proyecto Waterway. Bueno, pues resulta que este movimiento, y creo yo que lo que dejó en claro es, primero, poner al desnudo la falta de transparencia, la manera en que el gobernador Kiko Vega venía haciendo negocios con empresas a la sombra del poder. Y descubre esto y causa una enorme indignación porque ya traía consigo una larga cola de denuncias por corrupción, el gobierno de Kiko Vega. Y ante cada denuncia él respondía, pues soy empresario y antes de ser gobernador ya era empresario. Muy cínico, muy cínico. Y estaba favoreciendo también pues a sus más cercanos correligionarios políticos, empresarios también, ¿no? Entonces, uno de los factores que me parece importantísimo que levantó este movimiento tan fuerte es que la gente estaba hasta el tope, con un hartazgo tremendo por la corrupción del gobierno panista de Kiko Vega. A grado tal que Kiko Vega se estaba equiparando a nivel nacional con el desprestigio que tenía la presidencia priista de Enrique Peña Nieto. Andaban más o menos en los mismos índices. Sí. 1 o 2 de cada 10 mexicanos eran los que avalaban su gobierno. Y aquí en Baja California prende una consigna que se repetía a nivel nacional. A nivel nacional se decía, fuera Peña Nieto, no a los gasolinazos, fuera Peña Nieto, y aquí se decía, no al gasolinazo, fuera Kiko Vega. Entonces, desde siempre este movimiento tuvo una vertiente de interpretación política que significaba no a esos negocios a la sombra del poder, pero también no más panismo. Ya no queremos más este tipo de gobiernos. Sí, creo aquí te interrumpo un poquito. Aquí nuestra consigna era desde todo este tiempo que te dije, de lucha contra las privatizaciones, nosotros en la calle, nuestra consigna era ni un gobierno neoliberal más. Ni un gobierno neoliberal más. O sea, era una lucha social y política también, ¿no? Hacíamos conciencia de que el origen estaba en el tipo de gobierno que teníamos, un gobierno hecho a la medida o exprofeso para llevar a cabo, desarrollar el modelo neoliberal, para imponer ese modelo, ¿no? Y que ahí estaba, ese gobierno estaba, esa mezcla, esa complicidad, esa hermandad que se hizo entre el PRI y el PAN, ¿verdad? Sí. Y eso lo habíamos venido denunciando, así es. El otro aspecto interesante de todo lo que has comentado fue la capacidad, a pesar de todas las diferencias que hay en el seno de cualquier movimiento social, la capacidad que tuvieron para entenderse y solidarizarse entre sí mismos cada vez que venía una agresión, porque el gobierno intentó por todos los medios 2 cosas. Uno, reprimir al movimiento, incluso encarcelando a alguno de sus dirigentes, y por otro lado, cooptar también al movimiento. Esto lo han hecho siempre todos los gobiernos, y creo que a pesar de todas las diferencias, repito, uno de los logros también fue mantener en lo fundamental la unidad interna. Sí, el otro aspecto de que pues se baja un poco o un mucho
la expresión del movimiento como movimiento de masas en las calles es algo propio de todos los movimientos sociales, ¿no? Tienen altibajos, la gente no puede permanecer eternamente en las calles, y esta era una lucha que podía durar meses o podía durar incluso años, como se ha demostrado. Entonces, tú has subrayado, y yo no me detengo más en ello, la constancia, la congruencia, la permanencia, la tenacidad, aún en los momentos en que el movimiento se reducía a una mínima expresión, mantenerse constantes. Y esta capacidad también para incursionar en todas las formas de lucha pacíficas posibles, ¿no? La llama jamás se apagó. Sí. Jamás. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, en un momento dado estaban los compañeros allá en el rancho, allá en donde está la construcción. Esto fue en el rancho Mena, también por los pozos que descubrieron ahí compañeros, y se dio aquel zafarrancho, aquella enfrentamiento violento de los compañeros de Mexicali Resiste con pues, la policía, llegó a sofocar aquello de manera agresiva, y se fue enfrentamiento con los compañeros, hasta hay imágenes con tierra, ¿no? Se defendían aventándole a los policías tierra a los ojos, y estaba eso allá sucediendo, y nosotros acá en el centro cívico con nuestros aparatos de sonido exigiendo la salida de esos policías, el alto a la represión a los compañeros, denunciando a la gente, condenando la represión de la policía y denunciando la complicidad del gobierno con esta empresa. Es decir, haciendo el trabajo acá político, presionando por nuestro lado, a la vez que estábamos en el momento en que estamos recogiendo firmas, o sea, utilizando el llamado a firmar para denunciar todos esos hechos, y luego después también apoyar a los compañeros para su liberación, que fueron aprendidos, ¿no? Y esta recolección de firmas, Marta, esta idea de impulsar el plebiscito, esta idea también del inicio de buscar firmas para que fuera derogada la ley estatal de aguas, todo esto permitió que el movimiento adquiriese un carácter estatal, porque había municipios donde no se tenía la fuerza como se logró en Mexicali, pero había actividades que sí se podían realizar, como esto de poner mesas para levantar firmas. Sí. Y en Ensenada también se levantó un movimiento que sorprendió a los ensenadenses. Yo escuché decir algunos de los manifestantes que ni siquiera en la época de la rufomanía, ¿verdad?, se había logrado que saliera tanta gente a las calles como ahora. Y los ensenadenses parecía que estaban de fiesta tomando las calles contra el gasolinazo, contra la ley estatal de aguas, pero cuando se desinfló un tanto el movimiento en las calles, pudieron continuar actividades muy interesantes que mantuvo viva la llama, como esto de levantar firmas, y permitió esto que el movimiento se extendiera y tuviera carácter ya de acciones municipales. Y nace no nada más en Mexicali Resiste, sino Tijuana Resiste, Tecate en pie de lucha, Rosarito Unido, Ensenada en resistencia, y nace pues el embrión de lo que después va a ser la Resistencia Unidas de Baja California. Creo que este también es un logro muy importante, haber dado salidas, formas de lucha que permitieran una integración estatal del movimiento, respetando cada organización que participaba, sus formas normales de organizarse, pero uniéndose en torno a una agenda, unas consignas y demandas centrales. Este es un aspecto que me parece a mí fundamental, darle ese carácter estatal que permitió, bueno, darle continuidad al movimiento. Marta, pero en el análisis de este movimiento que, repito, resulta triunfante, y es muy importante porque en nuestro país es muy difícil que los movimientos logren conquistas importantes, se desgasta, hay represión, hay muertos, hay encarcelados. Pues en este análisis creo que tiene que ver mucho el desgaste del panismo, la derrota del PAN, la derrota ya política. No tenías que ir a las elecciones para saber que ya estaba derrotado el PAN, la imposibilidad del PRI de tomar la batuta y regresar al poder, y bueno, por otro lado, pues el surgimiento con fuerza
de un movimiento también que estaba buscando la alternancia en el poder no por la vía priista, sino por la vía de Morena con López Obrador a la cabeza. Creo que esto también fue fundamental para... No, eso fue muy importante, esa coyuntura, o sea, Entonces le entramos a esa parte esa ya situación, sí. Bueno, quisiera también añadir ahorita que dijiste de cómo es que el movimiento se extendió a todos los demás municipios y adquirió un carácter de movimiento estatal en cierta medida ya. Yo quisiera añadir que nosotros en el trabajo del plebiscito decidimos que el plebiscito tendría que ser estatal, de carácter estatal, porque podía ser municipal, ¿verdad? Puesto que aquí es donde se estaba construyendo esta empresa, pero analizamos que debía de ser de carácter estatal siempre desde un principio por dos razones. Primera, porque en realidad el impacto de la industria esa, la depredación, era con efectos para todo el estado. El impacto era para todo el estado, porque 50 millones de metros cúbicos de agua al año, es una cantidad tan enorme que tendría que impactar en el agua que se le tendría que enviar a la costa, ¿no? Por parte del río Colorado, que es finalmente nuestra principal fuente de agua en la entidad. Entonces, iba a hacer, porque era de hecho una cantidad de agua mayor que la que utilizaba, por ejemplo, que la que utilizaba en ese momento toda la industria de Tijuana, ¿no? La industria de Tijuana consumía 19 millones de metros cúbicos de agua al año. Y a la empresa esta, una sola empresa acá, se le estaban pretendiéndole dar 20 millones de metros cúbicos de agua al año. Entonces, era de impacto estatal este acto de autoridad. Era que un tercio de toda el agua que consume Mexicali. Sí, era tremendo, así es. Entonces, era indiscutible, pues repito, que este acto de autoridad tenía efectos en todo el estado, luego entonces todo el estado tendría que opinar, si tenía todo el estado. Y otra razón por la que definitivamente tenía que ser de carácter estatal es porque un plebiscito estatal lo resuelve, legalmente lo resuelve el Consejo General del Instituto. Sí. Mientras que un plebiscito municipal lo resuelve un comité municipal de participación ciudadana que por la experiencia que ya se venía dando, que ya se tenía en municipios, perdón, en plebiscitos que se habían intentado en el municipio de Mexicali, también en Ensenada y en Tijuana, resultaba que estas comisiones no existían y se formaban ex profeso, ya con aquellas personas idóneas para darle palo, como se dice vulgarmente, ¿no? Para negar el plebiscito. Es decir, con representantes ciudadanos, pues, que nombraba el propio presidente municipal como una extensión de sus propios intereses, ¿no? Entonces, jamás pudieron prosperar los plebiscitos municipales acá en Mexicali por esa razón. De manera de que lo aconsejable era luchar por un plebiscito estatal, aunque la lucha era más difícil, más pesada, había que reunir más firmas, había que trabajar en todo el estado y que la verdad donde había mayor conciencia de lo que representaba la transnacional esta era en Mexicali. Había entonces que trabajar mucho en Tijuana, sobre todo por esa gran cantidad de electores, y no importó, lo hicimos, ¿no? El trabajo se hizo sobre todo en los principales dos municipios por su fuerza demográfica ciudadana, pero no dejamos de estar también en los otros. Sí, así es. Marta, creo que también es muy importante en este análisis ver lo que ha sucedido al momento actual. Mira, cuando ustedes impulsan el plebiscito, fue una herramienta dentro de la Constitución jurídica que les dieron para atrás de manera totalmente arbitraria. Pero
pero cuando el presidente López Obrador dice, hágase una consulta, entonces surgen vociferantes todos aquellos sectores que descalifican las consultas, que dicen que no están dentro de un marco legal, que no tienen por qué ser vinculatorias, pero ustedes habían hecho un esfuerzo tremendo dentro de las vías de lo que es un plebiscito legal y no se los admitieron. Y hay que decir en este sentido, y me gustaría también conocer tu reflexión al respecto, que no solamente enfrentaron las resistencias a un gobierno autoritario, ¿verdad?, sino también enfrentaron a una oligarquía, a grupos empresariales, a cúpulas empresariales que pedían así abiertamente la represión en contra del movimiento y descalificaban todas las acciones que realizaban los activistas de las resistencias. Entonces fue una lucha muy, muy importante porque tuvieron que enfrentar, y tienen nombre y apellido, a una Coparmex con Gustavo de Hoyos totalmente en contra de las resistencias civiles y ya con este hombre perfilándose para buscar, se hablaba en aquel tiempo de que buscaría la gubernatura de Baja California. Poco después él diría que no, que lo que le interesa es la presidencia de la República para 2024, ¿no? Sí, sí, fueron nuestros enemigos fundamentales y nosotros lo fuimos para ellos. En la lucha, en todos los recursos que nosotros tuvimos que presentar, pudimos probar documentalmente todo esto, no obstante que era una cosa obvia, ¿no? En la publicidad que se hacía abiertamente. Pero de entrada, a los 15 días que nosotros presentamos el colectivo Plebiscito, menos de 15 días que presentamos el plebiscito, llegó al Consejo General del IE un documento de la organización patronal en Mexicali, y llamando absurda la intención de que se llevara a plebiscito, que era una petición totalmente impensable, ¿no? Burlándose prácticamente de ese intento ciudadano de solicitar un plebiscito y pidiéndole al Consejo General de que para nada tomara en cuenta esa descabellada solicitud y que en todo caso se les permitiera a ellos, al sector patronal, formar parte de la decisión, ¿no? De qué se decidiera al respecto. O sea, una cosa totalmente ilegal. Pero ese fue el comienzo. Los ataques se fueron haciendo mucho más grandes hacia adentro, o sea, de manera documental, exigencias, presiones hacia el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y también hacia afuera, ¿no? Y este personaje que has mencionado, Olguita, pues jugó un papel de líder, dijéramos, en defensa de la Constellation Brands, y no fue poca cosa lo que hicieron en contra del colectivo y en contra de la lucha en general de los compañeros. Inclusive el representante común del plebiscito recibió presiones, ya esto lo hemos manifestado, telefónicas desde Nueva York, señalando que a la Constellation Brands no le gustaba para nada que se estuviese llevando a cabo una petición para un plebiscito, que eso era algo muy negativo y que la Constellation Brands necesitaba hablar con él, con el compañero y con la abogada de este asunto, porque era absolutamente inaceptable, y lo decían así de manera muy amenazante. Entonces, si por algo no se concedió el plebiscito, no fue por razones legales, fue por razones de presión económica, ¿no? Por razones de que no pudimos vencer al monstruo imperial
que estaba simbolizado en la Constellation Brands. Por eso es que no se autorizó por la autoridad electoral ni por la autoridad jurisdiccional en materia electoral ese plebiscito. Bien. Pero aquí entra la parte que tú señalas. Es decir, fue un hecho muy afortunado el que lográramos la victoria de un presidente ya no neoliberal, un presidente que rompiera con esa secuencia de presidentes neoliberales, que rompiera con esa dictadura de 36 años, ¿no?, que venía dándose ya, y que este nuevo presidente tuviera otro pensamiento respecto del modelo económico. No estamos hablando de gobierno, que quede claro, porque ahorita, pues, desgraciadamente, no tenemos un gobierno que de manera homogénea podemos decir todo el gobierno es antineoliberal. Todavía no llegamos a ese punto de decir tenemos en el gobierno un gobierno de todos son patriotas, nacionalistas, antiimperialistas, y en ese sentido hay un gobierno antineoliberal porque el neoliberalismo es el rostro actual del imperialismo. Eso es el neoliberalismo. Entonces tendríamos que tener un gobierno formado por hombres y mujeres de pensamiento antiimperialista, y no es así. No es así, pero sí tenemos a un presidente que le ha puesto cara al modelo neoliberal y ha dicho, ni una privatización más, ni una. Y menos con el agua. Y menos con los recursos naturales. Y esa victoria enorme en el campo nacional, ¿verdad?, pues fue un factor determinante en el triunfo de esta lucha. Pero, no sé si me permiten todavía seguir en el uso de agua para este asunto, pero, a ver, para el triunfo de la lucha contra la Constellation Brands, que finalmente se dio por la vía electoral, por la vía pacífica, porque hay que decirlo claramente, nuestro plebiscito no fue autorizado, pero sí tuvimos una consulta. Sí tuvimos una consulta, por lo que nosotros peleábamos, que era que la ciudadanía fuese consultada. Ese hecho se logró. Se logró no como debió de haberse logrado, que se debió de haber autorizado esa lucha justa legal que dimos, pero sí, digamos, un sucedáneo del plebiscito vino siendo la consulta ordenada por el presidente de la República, de manera que lo que no nos dio de manera legítima y legal, como debió haber sucedido, la institución democrática de que debe haberlo hecho, que es el IE, ¿no? Todo ese aparato tan costoso, por cierto, que su objetivo es precisamente promover la democracia, véase la contradicción, nos lo dio el presidente de la República recién electo. Sí, y con una voluntad política de escuchar lo que dijera la mayoría. Y aquí hay que destacar, Marta, que se está ya a mediados de marzo, para cuando se convoca esta consulta, 21 y 22 de marzo. 22 de marzo. Y que estamos ya con el inicio de la pandemia, pero la gente sale a votar y sale a votar masivamente por el no. Y esto es lo interesante, porque esa misma gente que había salido de manera masiva a las plazas, ahora, ¿verdad?, no lo hace así en una manifestación masiva, como tomando una plaza, pero se moviliza porque queda en la conciencia de la gente la información y una memoria y una actitud de rebeldía y de decir, esta es la oportunidad, este es el momento en que tengo que ir, ¿verdad? No me cuesta nada ir a una de las mesas de votación y decir no a Constellation Brands. Sí. Y creo que con esto se corona, con todo lo que lo haya criticado Gustavo de Hoyos y demás, se corona un ejercicio democrático de participación ciudadana en condiciones de adversidad
como es la pandemia, y cuando pensaban ya que los empresarios y promotores del proyecto que habían encontrado un nuevo aliado en el gobierno estatal. Paradójicamente habían tenido temor, ¿verdad?, de que saliera el gobierno de Kiko Vega y entrara alguien adverso, ¿verdad? Y resulta que esta lucha, me parece a mí, que también pone al descubierto las contradicciones adentro de la 4T, del gobierno de la 4T, entre la visión del presidente López Obrador y los intereses y la visión del gobierno de Jaime Bonilla, porque los confronta, en la realidad salen confrontados. Y eso se vino a ver con toda claridad después de la consulta, sobre todo, ¿no? Sí. Pero aquí hay que aclarar bien, puntualizar, Olguita, que, bueno, para que se diera la victoria por esta vía, una vía que fue muy aceptada por la gente, esto hay que decirlo, entre paréntesis. Todavía había mucha gente, seguro la sigue habiendo, ¿no? Algunos sectores de la sociedad que no le gustan las movilizaciones en la calle. Aun cuando está de acuerdo con el motivo de esa lucha, no le gusta que haya, por ejemplo, desvíos en el tráfico, molestias que dan estos que andan en la calle, pero sí simpatiza, por ejemplo, con este tipo de acciones pacíficas que llaman, ¿no? Como si andar en el movimiento, en la calle, luchando en protestas públicas, fuese violencia, ¿no? Pero bueno, así lo ven algunas personas, pero sí están dispuestos a participar con un voto, con una firma. Cuando nosotros estábamos en la petición de las firmas, nos felicitaban algunos, decían, esto está muy bien, así es como se resuelven las cosas, de manera civilizada. ¿Qué es eso de...? Bueno, pero además, también rompimos, como tú decías hace un momento de que esto de pedir firmas ayudó mucho desde que se dio el gran movimiento de aquella gran movilización de enero del 2017, se hicieron colas porque la gente firmó a petición de los compañeros que dirigían esta lucha, firmó para diferentes peticiones, pero también a nosotros nos tocó la parte positiva y la parte negativa de eso. Cuando digo nosotros me refiero a la colecta de firmas. Había gente, decíamos, ya estamos hasta aquí de dar firmas, ya no me pidan más firmas porque no sé qué se ha hecho con las firmas que ya di. Nunca me han informado. Pero había gente que al contrario, sí, yo sigo firmando y estaban ya ejercitados en eso de dar la firma. Entonces hubo sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. Pero bueno, estamos ya en el momento en que el presidente de la República, el nuevo presidente de la República, ordena la consulta. Aquí se necesitaban dos cuestiones para ganar la lucha, dos muy importantes. Primero, que se nos autorizara el plebiscito, ¿no? En este caso, la consulta. No fue el plebiscito, pero fue la consulta. Sí. Y segundo, que se ganara la consulta y se reconociera el triunfo para sus efectos. Es decir, que el triunfo lograra su objetivo, ¿no? Es decir, que fuese vinculante realmente y que este triunfo tuviera realmente el impacto que debía de tener, acabar con el proyecto depredador de la costa del Lecho. Estas dos cosas tenían que darse. Entonces, bueno, el presidente López Obrador ordena la consulta, pero como lo hemos dicho siempre, no fue un acto gratuito y gracioso de parte del presidente, muy benévolamente decir, allá hay una empresa transnacional cervecera, me parece que no corresponde a una región árida, vamos a llamar una consulta para que la gente opine. No, el presidente tuvo que tomar esta decisión impelido por toda una lucha de casi 2 años atrás de la gente
dale y dale, y que no podía venir acá sin que no le sacáramos esa petición, y ya lo teníamos de veras copado con la exigencia de echar para atrás ese proyecto. Entonces, él ya estaba, dijéramos, obligado a definirse en ese terreno. Y segundo, bien, el presidente cumple con su compromiso ante nosotros, ante el pueblo, cumple con su palabra de resolver ese asunto, nos da la palabra a nosotros, que nosotros lo decidamos, nos da la oportunidad al pueblo de salir a decidirlo, pero había que ganarlo. Ahora había que ganarlo. ¿Y cómo es que se ganó? Porque había una sociedad ya concientizada, una sociedad con la que ya se había trabajado, ya le habíamos explicado qué era un plebiscito, para qué se promovía, cuáles eran sus fines, ya le habíamos explicado la ley, ya le habíamos explicado qué significaba la Constellation Brands, ya por diferentes vías había sabido el daño, ya conocía buena parte de la situación, dijéramos, hídrica del Estado y lo grave que sería que nos quitaran esa cantidad de agua al año. Bueno, entonces, esos dos elementos, esos dos aspectos se cumplieron y por eso es que obtuvimos el 76% de votos y arrasamos con una victoria indiscutible, y luego tuvimos de parte de la autoridad, de parte del presidente, el hecho de que cumplió su palabra y fue transparente y dijo, este fue el resultado y yo me comprometí a que lo que resolviera la ciudadanía, y se cumple. Así es, y creo que ahí ya no lo dudó jamás, no se puso eso todavía en averiguación, y a pesar de las presiones de la Constellation Brands y de todo tipo de presiones que pudo haber tenido el presidente, él se mantuvo firme y dijo, la empresa se cierra, no continúa, no se cierra, no continúa y no termina su construcción. Sí, Marta, y creo que a pesar de las interpretaciones diferentes que se dieron en un momento o se siguen dando en el seno mismo de las resistencias entre algunos de sus activistas y liderazgos, pues creo que ya esto es un hecho. Ya podemos hablar de un pueblo que ha logrado vencer a una poderosa transnacional como Constellation Brands y a sus aliados políticos y oligarcas regionales. Creo que eso es muy, muy importante y como bien lo dices, sin ninguna concesión graciosa, sino con una lucha constante exigiendo que fuese consultada y respetada la voluntad popular. Ahora, hay otro aspecto que me parece muy interesante que está sucediendo en Baja California. Regularmente, cuando los luchadores sociales, líderes, activistas de movimientos sociales expresan su interés por participar en la lucha político-electoral, se viene encima una especie como de satanización, ¿verdad? Como de descalificación, como decir, ahí están los oportunistas, esto es lo que quería. Sin embargo, esta actitud a mí, en mi opinión personal, y lo planteo así para ver para escuchar la tuya, ¿no? Y de Javier si quiere participar, es una descalificación que automáticamente hace que muchos líderes importantes que surgen en los movimientos, algunos de ellos desconocidos hasta entonces, pero los movimientos sociales tienen la virtud de convertirse también en semilleros de formadores de nuevos líderes de las comunidades. Claro. Que hace que se abstengan de participar en política o de hacerlo en política electoral o de hacerlo cargando con una mancha como si fuese un pecado, como si fuese algo malo. Un pecado original. Está muy desprestigiada y ser político es algo que desprestigia, pero me parece que cuando se logra venir de un torrente
¿verdad?, de participación ciudadana, y se ha mostrado congruencia con todas las diferencias y problemas que pueda haber, pero se ha mostrado una congruencia en lo fundamental de comprometerse con causas populares. Ya un elector, un ciudadano, yo, por ejemplo, ya tengo en claro a qué apostarle, ¿verdad?, cuando un activista social se postula para un cargo. Ya tengo en claro algún aspecto, por lo menos algunos aspectos de lo que podrá ser su agenda legislativa. A mí me inspiraría más confianza a ello que el hecho de que lleguen candidatos que no mismos son desconocidos o son conocidos por sus mañas, pero que a la hora de que están en la curul, en el Congreso, pues terminan haciendo todo lo contrario de las frases huecas y promesas un tanto abstractas que estuvieron haciendo en campaña, porque nunca terminamos de conocer realmente sus plataformas electorales. Y en el caso de los activistas conocemos por lo menos la orientación que tienen y el compromiso que llevan en algunas demandas centrales, como esta de la defensa del agua. Todo esto que he comentado es para preguntarte ¿qué piensas del hecho de que haya varios participantes de estas resistencias civiles que han estado expresando su decisión de contender por algún cargo de elección popular? Sí, cómo no. Nada más una pregunta. ¿No se escucha ruido por ahí para bajarle acá un aparato? ¿No hay problema? No se escucha. No se escucha. Bien, muy bien, Olita. Yo creo que tienes mucha razón en el razonamiento que hiciste previo a tu pregunta. Que por desgracia, todos estos años de descomposición neoliberal nos trajeron resultados nefastos, no solo en la economía, ¿verdad?, sino en la cultura en general, en la política en general, en todos los aspectos. Y uno de sus más deplorables productos es el desprestigio en que cayó la actividad política, ¿no? Ya la palabra política dejó de tener inclusive el significado real para convertirse en sinónimo de corrupción, de pillaje, de pues, puras cosas negativas, ¿no? De bandidos, etcétera. Y remontar a todo eso, o sea, volver a prestigiar, si es que alguna vez lo tuvo, pero por lo menos sí tenemos claro que no había llegado a estos niveles de decadencia la política. Entonces, represtigiar la actividad política no va a ser fácil ni va a tomar poco tiempo, sino aunque ahora los cambios ya son más acelerados, ya todo cambia con mayor rapidez, esperemos que de verdad no sea tan retardado, dijéramos, no nos tome tanto cambiar este aspecto. Pero tienes mucha razón. ¿Por qué la gente probada en la lucha social no pueda aspirar a tener responsabilidades en la administración del país, en las decisiones políticas del país, es decir, en el gobierno del país? ¿Por qué no? Mira, el que algunas personas, y también tienen razón, hay que entender que el pueblo también tiene razón cuando dice, ay no, ya se va a meter, también que andaba acá defendiendo el agua, la tierra, defendiendo el que nuestra colonia se le introduzcan los servicios públicos, también, ya, pero ya se vendió. Ya es el pobre, dicen. Ya va a ser diputado. Bueno, también la gente a veces piensa así porque ha tenido experiencias amargas, porque hay que reconocerlo que también hay líderes sociales que fueron muy buenos líderes sociales, pero muy malos políticos o muy malos diputados, o ahí se acabó ese contacto que tenía con la gente, ¿no? Y se fue despegando, no sabemos si el dinero, la buena vida o lo que sea, pero se perdió. Entonces la gente también en ese sentido tiene razón. Por lo tanto,
lo que debe pasar ahora es que ya no digo candidatos, sino pongámonos en el caso de que ya sean representantes populares, sea en el Congreso del Estado, sean los ayuntamientos, sea municipios, estamos hablando de regidores, síndicos, o bien pues presidentes municipales, o que sean diputados locales o diputados federales, no se diga senadores, cualquier persona que tuvo su origen en la lucha social, tuvo su origen como gobernante, como político, como miembro de un cuerpo de gobierno, de un órgano de gobierno, debe de seguir manteniendo en primer lugar su contacto con el pueblo, su honestidad, su alta moral, su entrega a los intereses que un día dijo defender, y que siga siendo congruente y consecuente. Ahí está la salvación del concepto de la política, y no seguirle dando la razón a quienes les conviene que el pueblo piense que pasar de ser un gran dirigente social a convertirse en un diputado o o parte de los órganos del gobierno es negativo, o es echar a perder a esa persona, es descomponerla y desperdiciarla, es darle la razón, repito, a esa gente que piensa así. ¿A quién le conviene? ¿A quién le conviene que el pueblo tenga la idea esa, que no se sostiene de manera necesariamente válida, esa idea de que no deben de participar en la política los que hayan tenido o tengan una actividad social? ¿A quién le conviene? Bueno, que hayan participado bien en la lucha social. ¿A quién le conviene? Pues sí, le conviene a a la las cúpulas derecha. partidistas y a las Claro, burocracias partidistas, a las burocracias las partidistas, empresariales. a las empresariales, a los partidos de la reacción, a quienes piensan que los únicos que deben de gobernar son los dueños del dinero, porque es un requisito para muchos, o sea, pertenecer a la alta clase social, tener dinero para poder aspirar a ser gobierno, o bien, como tú bien lo dices, ser parte de esa burocracia de los partidos, ¿no? Que llegan a los partidos pues para eso, para convertir de los cargos públicos su modus vivendi, ¿no? Para vivir como parásitos, ¿no? A costa del pueblo. A ellos es a los que les conviene. Pero estamos hablando en términos hipotéticos, ¿no? Primero, en términos hipotéticos. Una persona que ha sido conocida en el ámbito social y que ha entregado tiempo, hasta a veces, muchos casos, generalmente así es, su propio dinero, sus propios recursos, etcétera, pues qué mejor persona probada, ¿no? Probada para que sea digno de alcanzar una representación popular en el gobierno. A mí me gustaría mucho ver, no digo como candidatos, verlos como diputados y síndicos y regidores, ¿no? A compañeros que yo he tratado y vengo conociendo en la lucha social. ¿Cómo de que no? Tienen dijéramos, ya ganada una buena experiencia, una amplia experiencia, y tienen a su favor de que el pueblo los conoce. Luego, en tanto, el pueblo les puede pedir cuentas de manera también más fácil. En fin, muchos factores, y sobre todo de que, bueno, yo soy una ciudadana, una mujer que tiene una trinchera política y que ha dedicado su vida desde la juventud a la lucha en la causa por el socialismo. Entonces, si no voy a defender que la clase trabajadora, que la gente de abajo llegue al gobierno, pues entonces estaría contraponiendo a mi Oye, ideal. Marta, permíteme Aunque hacerte les una voy a decir pregunta. muy bien, para subrayar, que el hecho de pertenecer a la clase proletaria o a las clases proletarias no necesariamente nos hace
nos hace de pensamiento avanzado y progresista, ¿verdad? Porque hay quienes, y eso es muy lamentable, ¿no? Ver a un trabajador, a una persona pobre, muy humilde, defendiendo a los ladrones que están representando los intereses más, dijéramos, enemigos de México, nefastos, o defendiendo al prianismo, por ejemplo, como también se puede ver a una persona, ¿no? Representante o que vive en una clase social alta, que por una muy estupenda educación que ha recibido, formación intelectual, llega a ver, a comprender la injusticia de la sociedad y defiende los intereses de los humildes, de los oprimidos. Totalmente cierto. ¿Sí? Bien. Javier. Sí, una pregunta, Marta. Ustedes se han reunido últimamente. ¿Sabes si en este momento hay personas de las Resistencias Unidas que estén interesadas en participar en este proceso electoral aquí en Baja California, sea a nivel de las elecciones estatales o federales? Y aparte de eso, conocer si, no me des nombres, nada más saber si se están dando estos casos. Nosotros, de manera extraoficial, aunque creo que al menos en un caso sí ya confirmamos que hay una persona de Mexicali, mujer, que levantó la mano para como interesada por un partido, pero no sé si existan más que estén interesados. Conocemos otro caso que ya de un activista agrícola de la zona de Mexicali también, ya participa con un partido, sí ya podemos decirlo porque es público. Va por segunda vez. Va por segunda ocasión con Movimiento Ciudadano, pero bueno, hay ¿cuántos grupos en el colectivo? Hay alrededor de unos 17, 18 grupos. No sé si creció, si se mantuvo, si ya se disgregó el grupo, este colectivo. Y bueno, pues ahí existe gente sumamente valiosa. Sabemos que estamos hablando de cuando menos unas 100 personas que han estado participando activamente en el transcurso de todos estos 4 años en estas organizaciones. Y no sé si alguno más esté en este momento interesada en participar. Y también, si tú sabes, o sea, vendría siendo 3 preguntas, ¿no? Y si tú sabes si algún partido político en lo personal ya se acercó con algunos de los integrantes, hombres o mujeres, de este colectivo, pues lo que tú puedas comentarnos, lo que tú nos puedas informar, obviamente sin que eso signifique también que pues, las personas que están en esta coyuntura, pues se vayan a molestar. O sea, precisamente por eso te digo, ni nombres de personas, ni tampoco de los colectivos, pero sí lo que puedas darnos, ¿no? De información, si es que tienes algo de información. Igual que ustedes, he sabido de algunos nombres de unos compañeros, enhorabuena, digo yo, que estén interesados en la lucha política, en la lucha electoral, político-electoral. Y lo que pasa es que yo veo muy difícil el terreno en este tiempo, en este momento, porque pues Morena no está precisamente en su mejor momento y no está viendo precisamente hacia abajo, está viendo hacia arriba. Está infiltrada por el prianismo y aquí está pues prácticamente desconocida la dirigencia municipal, nunca, de hace muchísimo tiempo que no existe, y estatal pues parece ser que está en manos del propio gobernador y en todo caso del delegado nacional acá. No hay un partido democrático en Morena que podría ser el partido en el que se interesaran compañeros de la lucha social, ¿no? Que si algún denominador común tienen o tenemos es que no estamos de acuerdo con el modelo neoliberal, que fundamentalmente estamos de acuerdo en dejar atrás ese modelo neoliberal y que en la lucha social hay compañeros que, por ejemplo, en nuestro colectivo, algunos son de Morena y la mayoría no tiene partido.
pero sí coincidimos todos en que estamos en desacuerdo con las privatizaciones y en que estamos de acuerdo con el programa del presidente López Obrador en el sentido de darle, dijéramos, un alto a las medidas neoliberales e impulsar precisamente el desarrollo económico y social y cultural por la vía no neoliberal. En eso coincidimos, ¿verdad? Todos los compañeros. Ahora bien, sí sé de algunos, repito, de algunos, no de mi colectivo, de algunos compañeros, y lo que veo es difícil, pues. Ojalá que Morena voltee a ver esa gente, a los que están saliendo de abajo de la lucha social, y no que siga dando muestras de seleccionar de manera antidemocrática, nada transparente, ¿no? Porque luego dicen, no, pues es que las encuestas eso es lo que reflejaron, ¿no? Y resulta que el que ganó la encuesta, pues es un expriista o ya inclusive todavía colocado o en haber renunciado, un reencumbrado panista o priista, ¿no? O que se acaba de dar como buen chapulín un salto para Morena y resultó que ya de repente se hizo un gran patriota y antineoliberal y no sé cuánto más. Entonces, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por el señor Mario Delgado, con todo respeto, y quien aquí sea su par, o el responsable de negociar las candidaturas o de atender estas encuestas o lo que sea, no son garantía realmente de que puedan ser candidatos los compañeros que no tienen dinero ni tienen influencias, subordinación, el respaldo de la Coparmex o de qué sé yo, o sea, no vienen de la oligarquía ni mucho menos, sino exactamente debajo de la lucha social. Ese es el problema que al menos yo personalmente veo. Y los otros partidos, pues, ¿cómo? ¿Cuál? Movimiento Ciudadano es un partido de vergüenza, de oprobio, de inclusive de delincuentes que hay ahí, de delincuencia que hay ahí, y no se diga Acción Nacional, ni el PRI, ni bueno, nada. Entonces, si acaso podría ser, dijéramos, dentro de Morena, si Morena no continuase ese camino dijéramos, de alejamiento, ¿verdad?, a la propia política que ha trazado el presidente López Obrador. Y entonces sería muy bueno que se hicieran candidatos, compañeros que están levantando la mano, como dicen ustedes, pero de acá, desde abajo y de la lucha social, y que estos compañeros sean apoyados dejando de lado ese tonto prejuicio que acabamos de decir, de que es como esa tonta satanización que se ha hecho, que les niega el derecho a ser dignos representantes de las clases populares y del Estado y del país, y que se hagan dignos estos compañeros de limpiar el nombre de la palabra política y todo el concepto, lo que encierra este concepto, ¿no? Oye, las candidaturas independientes no son una que alternativa, Marta. Las candidaturas independientes no son entonces una alternativa. Te lo comento por esto. Ajá. Ustedes han trabajado durante 4 años muy directa y estrechamente con la gente en la calle, ¿sí? Han estado, como ustedes lo promovieron, pues el plebiscito, el referéndum ahora por el tema de la ley Gandaya. No, nosotros no trabajamos en el referéndum, ¿eh? No, yo lo sé, por eso te dije, por eso primero puse el plebiscito, por eso puse en primer lugar la lucha de ustedes, el plebiscito, y después, bueno, otras luchas de las resistencias del colectivo, sí, es efectivamente el tema del referéndum, o sea, lo manejo de una manera general, pero sí, entiendo. Ustedes tienen incluso, me imagino,
Marta, ustedes y todas las demás organizaciones que han tenido ese contacto directo con la gente, una especie así como de lista, no quisiera mencionar un padrón, pero tienen ustedes una lista de personas que les son afines, que les son simpatizantes. Y bueno, casi estoy seguro que esa gente que fue y que sigue siendo simpatizante de ustedes, pudieran en un momento determinado obsequiarle una firma y respaldarlos ya en el aparato político electoral, ¿sí? Con el tema de las representantes de casillas, los cuidadores y promotores del voto a favor de sus candidaturas, pues yo siento que trabajarían muy bien. Tuvimos en Ensenada un ejemplo que estuvo a punto de cristalizar en la llegada de un joven a la presidencia municipal, que fue en el año de 2016. Estuvo a unos cuantos, quizás unos cuantos miles de votos de lograr convertirse en un presidente municipal por la vía independiente efectiva. Entonces, yo sé, por otro lado, y creo que muchísima gente en Baja California sabe, que también la ley de las candidaturas independientes es verdaderamente una sinvergüenzada, por decirlo menos. Es muy difícil convertirse finalmente en un candidato independiente. Pero ustedes tienen esa enorme ventaja, tienen una gran ventaja de contar con un respaldo ciudadano muy amplio. Y a lo mejor no sería tan difícil convertirse en candidatos independientes. O sea, la vía independiente, con esto quiero decir, no es una opción, no confían tampoco algunos de sus dirigentes o de los líderes o de los representantes de estas organizaciones que aspiran, y lo aspiran de manera legal, porque pues, la Constitución es muy clara en ese sentido. Cualquier ciudadano que tenga vigentes sus derechos, ¿sí? Y sus obligaciones, que está al corriente con sus obligaciones, tiene la libertad de poderse expresar a favor de una postulación, pero no es una opción todavía, no hay ese interés tampoco, o se desdena esa opción. Nosotros no desdeñamos la lucha política y siempre estamos tratando de opinar, sobre todo sobre los más importantes temas. Y no tenemos esa idea de que solo nos vamos a constreñir a trabajar en los asuntos desde el enfoque social, sin intervenir en criticar o en apoyar lo que haga el gobierno, ¿no? Y la vía de la como mencionabas ahorita, de las candidaturas independientes, aunque también se ha desprestigiado mucho, porque pues también se ha abusado de esto en sentido de que no todos los que han estado por esta vía han hecho honor, dijéramos, al pueblo. No deja de ser una alternativa, sí lo es. Y el asunto aquí es que pues el país no es homogéneo, hay lugares donde hay condiciones, hay otras donde no las hay tanto, pero en este momento especial creo que en todo el país no hay condiciones, salvo algunas excepciones que podrían darse por el tema, el gran problema de la pandemia, ¿no? Se tiene que estar en la calle desde todo el día, con el contacto directo con la gente, convenciéndola, haciendo un trabajo político para la firma y para ir creando toda esta infraestructura necesaria que tú explicabas, Javier, y es muy difícil en estas condiciones, ¿no? Creo que no hay manera de pensar en que sería exitosa. En términos generales. Ahora, lo que nosotros concierne, no ha surgido esa preocupación de parte de los compañeros. Más bien, cuando hemos hablado del tema electoral, ha sido para ver cómo enfrentamos la antidemocracia que prima en Baja California y cómo contribuimos a que pues lleguen los mejores
elementos, los mejores representantes a ocuparlos el gobierno municipal, estatal y a llegar allá al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados Federal concretamente. Sí nos preocupa el tema, sí nos interesa mucho, cómo no, pero no ha surgido así la inquietud de que pudiera algún compañero nuestro ser candidato. Yo particularmente le veo cualidades a algunos compañeros, elevadas cualidades para eso, pero debo decir que también nos ha golpeado la pandemia. Ahorita tenemos a un compañero que me duele mucho decirlo, compañeros, pero está muy delicado. Tenemos un compañero intubado y... Uy, uy. Ay, qué triste, Marta. Perdónenme. No, Pues claro, claro, pues no. los Es un compañeros de lucha son hermanos, son familia. muy combativo, muy preparado, muy capaz y no es el único compañero que tiene esas cualidades. Y también las reconozco en compañeros de otros colectivos. Pero yo, por ejemplo, ahorita no tengo más cabeza de pensar que se salve nuestro compañero. Y así estamos todos, porque somos humanos al final de cuentas. Sí, entendemos, Marta. Pero Fíjate que así pasó estábamos platicando con Jesús Sosa Castro, que es otro colaborador de Cuatro Vientos, es un militante de toda su vida de la izquierda, y nos estaba comentando que le propusieron, ¿verdad? Le propuso Berta Luján que se postulara como candidato a diputado federal, y nos dijo, aquí a nosotros nos comenta, dice, ¿cómo le hago? Dice, ya estamos también en una edad avanzada, dice, con problemas de salud y con mucha responsabilidad, dice, yo no voy a aceptar una candidatura para hacerme loco y llegar nada más por el arrastre de López Obrador y llegar nadando de muertito a una curul. Dice, no, yo si acepto una candidatura es para hacer campaña, y si llego a la Cámara de Diputados es para hacer un trabajo de tiempo completo. Dice, y ya en este momento no me alcanza la edad ni las fuerzas, pero seguiré luchando por otros, para que lleguen otros que representen nuestras aspiraciones. Marta, lamentamos mucho lo que está sucediendo con tu compañero, esperemos que se recupere bien pronto. gracias. Y por otra parte, pues ya creo que todo esto ya es otro tema que podemos abordarlo también, ya la participación político-electoral. Ahorita nada más, pues queríamos dar un repaso de lo que fue el movimiento y tu opinión respecto a la participación de algunos activistas que buscan... Yo creo, Olguita, que el balance es bueno, es positivo. Mira, nos despertó mucho la conciencia social en la gente. Sí. Nos sirvió para reconocernos entre nosotros, cómo andamos, cuáles son nuestras capacidades, nuestras lealtades. Nos sirvió para entender que solo trabajando abajo, solo educando políticamente al pueblo, se puede cambiar las cosas, ¿no? Y concretamente el colectivo Plebiscito ha hecho también una aportación, el colectivo y toda la gente que participó, la ciudadanía en su gran conjunto, ¿no? Que logramos impactar llegando el asunto hasta la sala superior, en términos jurídicos, de manera que el derecho positivo de nuestro país se ha beneficiado de un voto particular de dos magistrados de la sala superior, que son Hildafer Infante González y Reyes Rodríguez Mondragón, que dieron un voto particular con conceptos muy importantes, señalando de que sí debió de haber sido revisado por esa instancia el colectivo, porque dijo, es un tema muy novedoso, en que no existe jurisprudencia en nuestro país, en que no se ha transitado por ahí, que le hace mucha falta a la democracia de México. O sea, un voto particular que en otra oportunidad sería muy bueno que
que se espera, al menos en sus partes más importantes, yo se los voy a mandar a ustedes. Ya hace tiempo que tengo ese documento ahí para enviárselos, porque pues ya tenemos 2 años ahí con ese tema. Y creo que también es una aportación que ha hecho la lucha de Baja California por un plebiscito en beneficio de avanzar en términos jurídicos por una participación directa en pos de una democracia directa. Y ese es el compromiso que tenemos y que sacamos también como ganancia con este colectivo, que vamos a seguir levantando la bandera de contribuir a la democracia directa. Se deben de ampliar los caminos que lleven a una democracia ya no tan representativa y a una democracia cada vez más participativa, que no sean meras figuras emblemáticas en el derecho mexicano, sino que sean verdaderas figuras e instituciones que se estén llevando a la práctica, ¿no? Así es. Eso es uno de los grandes, dijéramos, aportes que da toda esta lucha social que está dando, y que mi balance muy personal, humilde, es de que ha sido positiva, que por desgracia se nos atravesó este año de pandemia en que en todos los órdenes parece que nos pusieron como ya lo he dicho, una camisa de fuerza, y no se pudo tener mejores productos hasta el momento, pero en ningún momento se podrá decir que la lucha está disminuida. No, está en un estado latente o de manera obligada, pero que se cuiden quienes piensen que Baja California va a poder ser fácilmente presa de bribones. Me parece que ya no habrá condiciones así tan favorables para eso, con todo y lo que ahorita pues está pasando con el gobernador que tenemos, ¿no? Y como que no pinta muy bien lo que viene, pero estará por verse, porque hay un pueblo muy vigilante ya. Estaremos en eso sí muy bravos. Oye, nada más para que no me quede duda, ¿cómo la llevan ahorita con Marina del Pilar? Ella no busca acercamiento con la gente del pueblo, no lo ha buscado. Me temo yo que no lo busca ni con los delegados municipales para acabar temprano. Para acabar pronto. Me temo yo que ella está moviéndose muy en las alturas y que se está despegando demasiado del piso y de la realidad. Humildemente yo le haría esa crítica, ¿no? De que ponga más los pies sobre la tierra y se acerque al pueblo como lo hacía cuando andaba de candidata en su muy, ¿cómo podemos llamar? Meteórica carrera política. Era para que ya no hubiese olvidado que hace poquito andaba pidiendo el voto. Entonces debe de tener acercamiento porque lo necesita mucho para hacerse realmente de una buena candidatura, para realmente ganar el voto de la gente y entender qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que necesita Baja California. Y aquí hay un punto muy importante, la cuestión de la plataforma electoral, que ya este requisito o este tema de que los partidos políticos necesitan legalmente, está establecido en la Ley General de los Partidos Políticos y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la obligatoriedad de que todos los candidatos se registren con una plataforma electoral, ¿no? Y su partido, pero que no sea un mero requisito, ¿no? Así. Que no sea un mero nada más un requisito, como documento presentar el para acta de nacimiento, ¿no? O la constancia de residencia, no. Es un programa con el que se van a presentar ante el pueblo, y con el pueblo los vamos a distinguir unos de otros, a ver cuál es más favorable a los intereses por los que Marta, Elvia, estás abriendo una nueva vertiente para otro tema, las plataformas electorales, que te propongo lo veamos más adelante, porque tienes toda la razón. Los presentan nada más como un requisito burocrático, sí. Y a la hora de la hora gobiernan ya cuando llegan al poder bajo sus verdaderas plataformas, sus verdaderos intereses. Personal. Por ejemplo, nunca nos dijo Bonilla
que su interés era prolongarse 5 años en el gobierno y no los 2 para los que fue electo, y dedicó todo el primer año, quizá un poco más, a este asunto involucrando a los poderes legislativo y judicial, y se olvidó, ¿verdad?, de el volante, ese periódico donde hablaba de 100 puntos a cumplir, y exacto, ahí nos trae, ¿verdad?, haciendo el ridículo como Estado en todo el país, dando combatiendo una ambición personal del gobernador bonillista, de Bonilla. Bueno, Marta Elvia, creo que has abierto varias vertientes para otros temas, pero por lo pronto le paramos aquí. Me parece que lo que queda así abierta es la siguiente lucha que tenemos que dar los ciudadanos en contra de las nomenclaturas partidistas y por hacer realidad el derecho a votar y ser votados sin que sea el dinero y los grupos de interés político los que dominen la conquista de los puestos de elección popular. Por ahí tendremos que seguir posteriormente nuestras conversaciones. De acuerdo. Muchas gracias, Marta, por haber estado una semana más. Gracias a ustedes, disculpen que me extendí. Solidarios contigo, solidarios contigo y con tu compañero. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias. Ándale, pues. Oye, nos faltó algo pequeñito, nada más que quiero decirlo. Es que este triunfo que se dio por todas las vías debe también mucho a académicos, a profesionistas, como tú, Marta, que como abogada, igual que el maestro Daniel Solorio, aportaron mucho a esta lucha, o como el doctor Alfonso Cortés Lara, que también fue una parte de la academia, ¿verdad?, que se involucró a fondo. Y Iván Martínez Azueta también. Reconocimiento a todos. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, Marta. Con mucho gusto. Cuídense. Cuídate mucho. Amigos y amigas, 4 Vientos, con esto cierra sus transmisiones hasta el día lunes. Tenga un excelente fin de semana. Tenemos la oportunidad de físicamente expresarlo aquí. Y la verdad es que cuídese mucho. Va a llover sábado, domingo, lunes y creo que hasta el martes. Sí, cuídese, no podemos arriesgarnos a sufrir ni siquiera una gripa, porque ahorita nuestras defensas tienen que estar muy fuertes, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de la pandemia y empecemos cuidándonos de un resfrío. ¿Sí? Hasta luego. Hasta pronto. Pásala bien. Un abrazo, Marta. Un abrazo, querido. 4 Vientos.